La idea es que ustedes tengan por lo menos, más allá de que les pueda mandar un material, la idea es que vean ustedes cómo sería el desarrollo si estuviésemos en presencia de un ácido débil o una base débil. ¿Está bien? Este, vamos a ver un ácido débil. ¿Está bien? Una de las diferencias del ácido débil es, por ejemplo, vayamos a un ejemplo y ahí vamos a poder ver, digamos, ciertas cositas que vamos a poder darnos cuenta cuando estamos en presencia de un ácido base débil. ¿Está bien? Entonces, supongamos que vamos a buscar un ácido débil. ¿Está bien? Entonces, busquemos, por ejemplo, no sé, nos fijamos en la tabla que yo les mandé, imaginemos que tenemos el amoníaco. ¿Está bien? Entonces, de vuelta. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Imaginemos que tenemos el amoníaco, que es un ácido débil. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacíamos cuando armamos la reacción? Cuando armamos la reacción lo combinamos con agua. ¿Está bien? Más agua. ¿Está bien? Eh, una de las particularidades que tiene el ácido débil, nosotros hemos dicho que el ácido tiende a sacarse de encima un hidrógeno. ¿Está bien? Todas las moléculas que estén, digamos, disueltas en una cierta cantidad de agua tienden a sacarse de encima eh, los iones hidrógeno. ¿Está bien? ¿Qué habíamos visto como particularidad en un ácido fuerte? En un ácido fuerte habíamos visto que todas las moléculas que estén contenidas en una cierta cantidad de agua, todas estas moléculas, digamos, de un ácido fuerte, ¿sí? Se disolvían completamente todas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada molécula que estaba concentrado, digamos, que estaban ahí, digamos, mezclados con el agua, se disolvían, ¿sí? Partiéndose en, por un lado, esos iones hidrógeno, cada molécula se disociaba, su ion hidrógeno, ¿sí? Se sacaba de encima ese ion hidrógeno, ¿está bien? Ahora acá, bueno, algo tiene que pasar con el ácido débil, por algo se llama débil. Justamente el ácido débil, la particularidad tiene que cierta cantidad, ¿sí? Cierta cantidad de las moléculas que están contenidas o que están mezcladas con agua, ¿sí? Estas moléculas, ¿sí? No todas van a poder, digamos, sacarse de encima eh, el ion hidrógeno, ¿está bien? El átomo de hidrógeno, por decirlo así. Entonces, primera cosa, como hay parte de esto que sí se van a disolver y partes que no, entonces, acá cuando poníamos la flechita que se disolvía completamente todo, el ácido fuerte, todo lo que estaba a la izquierda, se disolvía, cada molécula se disociaba, entonces lo poníamos con una flechita. Acá cuando hay un ácido débil, que le estoy ya adelantando de que parte, parte de estas moléculas de ácido van a disociarse, pero otras no se van a disociar. Entonces, cuando es así el tema, en la reacción se pone una flechita hacia la derecha y una flechita hacia la izquierda, así como en contramano. ¿Está bien? Y me estoy dando cuenta que si yo sigo escribiendo voy a la luz, así que voy a borrar acá y lo voy a poner más abajo. Eh, vamos a ponerlo acá. NH3 más agua. Una flechita hacia acá. ¿Está bien? Estamos hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucedía era que si estábamos en una... eh, perdón, este no es... esto es una base. Me confundí, una base. Espérenme un cachito. Mi idea era arrancar con un ácido débil, no una base. Déjenme ver. Ya me parecía que había algo raro. No, esto es base fuerte.
Es una base débil la que puse. Mi idea era arrancar con un ácido débil. Entonces vamos a poner el CH3COOH. ¿Sí? Este es el vinagre, conocido como vinagre. ¿Está bien? El que usamos nosotros, el vinagre para la ensalada, bueno, este es el ácido acético. Bueno, justamente cuando este ácido se combina con el agua, ¿qué es lo que tiene? Si es un ácido, nosotros sabemos que del otro lado se tiene que formar estamos en presencia de un ácido OH- o H3 o más. H3 o más, ¿se acuerdan? Si es un ácido, lo que tiene que aparecer del lado derecho es H3 o más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acá, este hidrógeno que está acá, ¿sí? Se lo saca de encima por ser ácido, se lo saca de encima. ¿Y a dónde va ese hidrógeno? Ese hidrógeno se combina con la molécula del agua para formar lo que nosotros esperábamos, H3 o más, que son los hidronios. ¿Está bien? Que son los hidrógenos necesarios, que es de acá, después la cantidad de molaridad, nosotros calculamos el pH, ¿se acuerdan? Entonces, por un lado encontramos esto. ¿Y qué es lo que nos queda acá? Toda esta parte que nos queda acá, al haber perdido este átomo o el ion hidrógeno, toda esta parte se va a escribir como un solo ion, CH3, ¿sí? CH3COO-. Se va a escribir solamente como un ion, pero negativo, ¿está bien? Es como si esta parte estuviesen formadas por dos bloques donde un hidrógeno perdió, y la otra parte es como si fuese un ion negativo. Queda escrito de esta manera. Ahora, fíjense lo que pasa. Acá lo que sucede es lo siguiente. Como esto va a ir, hay cierta parte, cierta cantidad de estas moléculas de este ácido que se van a ir disolviendo, ¿sí? Se van a ir disolviendo, van a ir, digamos, disolviéndose de manera que del otro lado voy a tener H3 o más CH3CO menos, que sería este ion. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede cuando estoy en presencia de estos ácidos? Como esto se está haciendo a una determinada velocidad, va a ocurrir lo siguiente. Es como que estos iones, este ion positivo y este ion negativo, es como que de alguna manera, mientras este ácido, digamos, esta molécula de ácido se van disociando en estos dos iones, ¿sí? Pasa algo raro acá, es como que estos dos iones, hay cierta cantidad de iones, es como que se vuelven a juntar para formar el ácido, moléculas de ácido, de vuelta. ¿Está bien? No es que, tampoco es lo que le estoy diciendo, que si acá hay 100, voy a tener 100 iones de esto y 100 iones de esto, y estos 100 y 100 se me forman de vuelta, todos para formar de vuelta los 100 moléculas de originales. No, no es así. Es como si hubiesen 100, tenemos 100 moléculas, vamos a imaginar que hay 50 que se me disocian. 50 iones hidronio y 50 iones de esto negativo. ¿Está bien? Pero hay una cierta cantidad de estos, ¿sí? Pongámosle 20, 30, como que se combinan de vuelta y es como que vuelven a formar moléculas, ¿sí? Moléculas del ácido original. ¿Está bien? Y esto sucede, y esto sigue obviamente disociándose muy lentamente, formando esto, y esto es como que algunas de ellas se vuelven a juntar como para formar ciertas moléculas de ácido original. Es como si fuese un vaivén. ¿Pero que va un péndulo? Un péndulo que va así, llega un momento que después cada vez menos, hasta que llega un momento y se para.
Bueno, esto es algo parecido a eso. ¿En qué sentido? De que aparece una cierta cantidad, digamos, no la totalidad, pero cierta cantidad de moléculas que se van a disociar en esto y en esto, ¿sí? Y es como que, imaginemos que hay 30 de estas que se vuelven a juntar para formar el ácido original. Ahora imaginemos que de acá, en vez de 50, ahora hay 20 que se disocian en esto y esto. Ahora vamos a poner que de eso hay 10 que se juntan y se vuelven a mezclar para formar ácido original. Ahora vamos a imaginar que 5 de estas se disocian para formar esto de vuelta. Ahora vamos a imaginar que 2 moléculas de esto se juntan para formar el ácido original. Es como que cada vez se va armando, se van juntando menos para formar el ácido original y como que el ácido original son menos las que se van disociando. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo es esto? Que yo le digo como el péndulo que llega un momento que se detiene. En esto no es que se detenga, sino que va a llegar un punto en que la cantidad, cierta cantidad de moléculas que se están acá disolviendo, acá hay estos iones que se están juntando y se están mandando para allá de vuelta a formar, ¿sí? Y si uno saca una radiografía en ese momento es como si la reacción se hubiese detenido, ¿está bien? Es como si la reacción se hubiese detenido. Pero no es así, es como que, digamos, cada vez hay menos moléculas en la reacción durante pasado cierto tiempo, que hay ciertas moléculas que se están disociando, pero llega un momento en que esa molécula, esas poquitas moléculas que se están disociando, acá se están volviendo a formar para ir, digamos, a armar la original, ¿sí? Entonces, si acá hay dos al final, pasado cierto tiempo, si hay dos moléculas que se disociaron en dos iones positivos y dos iones negativos, es como que estos se vuelven a formar y manda dos iones, dos moléculas armadas de vuelta al origen. Entonces, como si uno lo ve así, es como si hubiese detenido, pero es como que muy suavemente, es como que hay una disociación muy suave. Entonces, cuando sucede eso, en ese punto, justamente en ese punto, es lo que se conoce como punto de equilibrio. ¿Está bien? Punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio, que es lo que le estoy comentando, que es lo que sucede, fue estudiado, fue analizado, y en ese punto, de alguna manera, un dato que se estuvo estudiando a través de estas reacciones, que nos va a ayudar a nosotros a resolver el pH justamente en estos tipos de ácidos y bases débiles, es justamente lo que se conoce como constante de acidez. ¿Sí? Entonces, se llama K sub A, constante de acidez. ¿Está bien? Ustedes van a decir, ¿qué es esto? Nada, es algo que de alguna manera nos está diciendo justamente que eso es lo que está pasando, ¿sí? Es justamente que es un valor que de alguna manera nos está diciendo cómo es de fondo eso que yo les comentaba, que cierta cantidad de moléculas se van a disociar, pero que a su vez estas se van a ir ácido original. Y después hay cierta cantidad de moléculas de ácido original que se van disociando, hasta que llega un momento que la cantidad que se va disociando es la misma que se va formando. Entonces ahí hay como un punto de equilibrio. Entonces, esa velocidad, por decirlo así, en el tiempo de ese punto de equilibrio, esta constante de acidez nos está diciendo de alguna manera, nos está dando un valor que nos ayuda a encontrar en ese punto el valor de pH de estos ácidos cuando son débiles. ¿Está bien? Entonces, este constante de acidez, ¿qué es lo que involucra? Bueno, es un cociente que involucra las concentraciones, ¿sí? Las concentraciones, cuando son concentraciones se ponen entre corchetes, de la cantidad que se haya formado de iones hidronio multiplicado por la otra concentración que haya allá, que es CH3CO menos,
¿Dividido qué? Dividido lo que yo tenía como reacción principal, ¿sí? Que va a ser la concentración que yo tenga original de ácido acético, CH3COH. ¿Está bien? Entonces, justamente este cociente entre las concentraciones que se me vayan a formar de disociación relacionado con la concentración que yo tenga de alguna manera de principio de origen, si desde el vamos, entonces esta relación me da un valor de constante, ¿sí? Un punto de equilibrio, me está diciendo, me está dando como un dato importante de esto que está sucediendo. ¿Para qué? Para que según los ácidos, diferentes ácidos que yo tenga, van a tener su constante de acidez. Y eso me va a dar, de alguna manera, un valor que relaciona los productos obtenidos dividido los reactivos de entrada, ¿sí? Para poder calcular el pH. Y ahora van a ver cómo entra en juego esta constante. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué voy cuando yo hablo de ácido débil? Que cuando a mí me dan un enunciado, un ácido débil, me dan un ácido, cierta cantidad de tanto molar, tanto valor de molaridad, tanto valor de concentración, y me está dando la constante de acidez, ya de alguna manera, ¿sí? Me está dando a mí a entender que el ácido que está mencionando es un ácido débil. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en los enunciados anteriores de ácido fuerte o base fuerte yo decía calcular 3 gramos de tal ácido, ¿sí? No sé, o de tanta cantidad de molar. Pero nunca hablamos de una constante. ¿Por qué? Porque no era necesario. Porque ya sabemos que todo lo que tengamos de concentración desde el vamos se va a disociar completamente. Pero acá tenemos un problema. En estos tipos de ácidos débiles, ¿sí? Nosotros necesitamos de este parámetro que ya está analizado desde el vamos, ¿sí? Para poder calcular el pH. ¿Está bien? Y ahora van a ver, y esta fórmula que es la constante de equilibrio, justamente del ácido que se esté analizando, ¿está bien? Acuérdense, va a relacionar las concentraciones que yo tenga como producto, ¿sí? Generada, dividido la concentración que yo tenga como punto de partida, con lo que yo tenga para que haga reaccionar, ¿está bien? Si yo tengo, no sé, 0,5 molar de este ácido, bueno, acá irá 0,5 molar, ¿está bien? El valor es 0,5, que es la concentración, ¿está bien? O sea que primer dato, cuando tenemos un ácido débil, necesitamos que nos den como dato una constante de acidez. Más allá que nosotros tengamos como ayuda una tablita que esté metido este ácido, digamos, en una cuadrícula que nos diga, bueno, son ácidos débiles. Entonces digamos, ah, sí, este es un ácido débil, bárbaro. Entonces seguro tengo que tener la constante de acidez. ¿Está bien? Como ustedes verán en la tabla que yo les envío, justamente los ácidos débiles y las bases débiles tienen un valor ahí en una columnita donde dice constante de acidez. ¿Está bien? Es justamente desde el dato, es como la chapa, es como el cartel que lleva esos ácidos débiles o bases débiles, ¿sí? Que es un dato. Puede Bueno, gracias. Gracias. Bueno. Sí, pero la otra parte sí grabó, profe. ser. Sí, hay Cuando... una parte que grabó, profe. Ajá. Ah, una parte que grabó, ¿y en qué momento la corté? No entiendo, ¿qué es salame? Bueno, no. Perdón, no. Habré No, tocado. está bien, profe. No sé. Pero bueno, gracias, te agradezco. No, bárbaro. No, de nada, de nada. Entonces, como acá yo no sé qué cantidad reacciona, ¿sí? Entonces, ¿qué se le pone? Yo sé que inicialmente parte con 0,5 molar. Yo tengo esa concentración. Pero como sabemos, los ácidos débiles, hay parte que va a disociarse y parte que no. Entonces, ¿cómo llegamos a calcular el pH? Entonces, acá lo que vamos a poner, se pone el valor X. ¿Por qué se pone el valor X? Porque acá se pone como X un cierto valor, hay una cierta cantidad que desconozco, ¿sí? Que va a reaccionar o se va a disociar. ¿Está bien? Entonces lo que va a reaccionar es esto. En ese instante todavía no tengo nada acá. No voy a tener nada ahí.
¿Está bien? Ahora, esto es lo que reacciona, una cantidad X. ¿Qué es lo que se termina formando? ¿Qué es lo que se termina formando? Que esta cantidad X, que sé que se va a disociar, ya no la voy a tener más acá como CH3COH, sino que ya va a estar, digamos, disuelta ¿en qué? En iones hidronio y en este ion negativo. Entonces, toda esta cantidad que desconozco, X, va a aparecer ahora acá. ¿Se entiende? Todo con X, ustedes van a decir, uy, sonamos. Bueno, yo hasta ahí no conozco, no sé qué cantidad es. Entonces, es una X. ¿Está bien? Y acá sí va a ser la final. ¿Está bien? Entonces, la que reacciona es esto. En un instante no tengo nada. ¿Qué es lo que se termina formando? Bueno, esta X cantidad se termina disociando y formando en hidronio, iones hidronio y iones negativos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que termina finalmente acá quedando? Bueno, ¿qué cantidad, digamos, me va a quedar originalmente? Y yo acá voy a tener que hacer una resta. Si yo inicialmente tenía 0,5, digamos, de concentración, y X, cierta cantidad X, se me disoció, lo que me va quedando originalmente va a ser 0,5 menos X. ¿Se entiende? Es lo mismo que yo diga acá, tengo 10. Tengo 10 y yo sé que hay 2 que se me disociaron. ¿Cuánto me va a quedar? 8. ¿Está bien? Sin disociar. ¿Eso cómo lo traduzco? Como poniendo, si fuese 10 menos 2. Si fuese este valor, restando este. 10 menos 2 me queda 8. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hago esa resta de este valor con respecto a este valor? Y acá, ¿qué es lo que se termina quedando? Formando. Finalmente, bueno, se me termina quedando ese valor, el X. ¿Está bien? Es el valor X que se termina quedando ahí. ¿Estamos? Entonces, acá resulta que me encuentro con un drama. ¿Por qué? Porque acá me voy a encontrar con, diciendo, y acá yo estaba acostumbrado, cuando tenía un ácido fuerte, que si acá eran 0,5 molar, terminaba teniendo 0,5 molar acá y 0,5 molar acá. Entonces era fácil, porque después de esto, ¿qué hacía? Yo calculaba el pH. Y el pH que era el menos logaritmo de la concentración final de que tenga de iones hidronio. Entonces yo venía acá de iones hidronio, me fijaba el valor de acá abajo, si era 0,5, ese valor iba, digamos, en la formulita y ya estaba, calculado el pH. Pero acá tengo un inconveniente, que no conozco, hay una cantidad X que yo tengo que averiguar cuál es, ¿está bien? Que se me disoció, por eso la llamé X, y que después en la formación desapareció de acá del original, porque todo eso se fue a parar a armar iones hidronio y este ion negativo en igual cantidad. ¿Y qué tengo como resultado final? Tengo acá una cierta cantidad que me quedó originalmente, que va a ser de la resta de estos dos valores. ¿Y qué me terminó quedando formando acá? Bueno, X cantidad de iones hidronio, de concentración de iones hidronio, y X cantidad de concentración de iones negativos de este estilo. ¿Está bien? Entonces, acá tengo un problemita. Acá tengo un problemita, ¿por qué? Porque es como que, ¿yo cómo hago acá para averiguar y encontrar este valor X que yo necesito para poner esto y calcular el pH? Entonces, bueno, ¿quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar justamente ese dato que nos va a dar el ejercicio o el enunciado, que es la constante de acidez. ¿Está bien? Entonces, lo voy a hacer acá. La constante de acidez, nosotros habíamos dicho que relaciona las concentraciones de los productos. Entonces, si tenemos estos productos acá, ¿quiénes son? Tenemos un producto X y un producto X, que es igual cantidad. ¿Está bien? Entonces va a ser la concentración que yo tenga de X multiplicado lo otro que yo tenga como producto, que es este ion negativo, que también va a ser X.
¿Está bien? ¿Y qué es lo que voy a tener como acá como denominador? Como denominador voy a tener este valor, 0,5 menos h. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, yo recién le había comentado que la constante de acidez relacionaba lo que se obtenía como producto multiplicándose, que lo tenemos como numerador, dividido el reactivo original de entrada. Y el reactivo original de entrada era esto. ¿Y qué es esta concentración que me queda? Justamente esta de acá. Entonces la pongo acá en la fórmula. Y fíjense lo que me queda. Esto que está dividiendo pasa multiplicando y me queda acá sub A por 0,5 menos X. Igual. Y acá tengo X por X. Me queda X cuadrado. Vamos a cortar y volvemos para explicarle esto. ¿Vamos? Somos 13.